Ah, la muerte es algo inevitable, algo que nos va a alcanzar en algún momento y no se podrá hacer nada para evitarlo. Ha sido siempre un misterio que fascina y aterra por igual. Es el final de lo que conocemos, el momento en que el tiempo se detiene para cada uno de nosotros y sin embargo también es un comienzo hacia lo desconocido. Así que entre las sombras que acechan más allá de la vida existe Namira, la princesa daédrica de la oscuridad, la señora de la descomposición y la patrona de los desechados, los marginados y los hambrientos. Su influencia no se limita a lo físico, corrompe los espíritus, atrae a los solitarios, a los desesperados, a quienes sienten que han sido olvidados por los dioses y la sociedad. Este video va a explorar la muerte a través de la mirada de Namira, cómo sus seguidores son seducidos por la gran oscuridad, cómo el hambre, la miseria se convierten en fuerza y devoción, y cómo su presencia revela los límites de la vida y de la moralidad misma. Descubriremos la delgada línea entre el miedo y la fascinación, entre el final inevitable y el poder que se oculta en la oscuridad tras el mundo. En las capas más sombrías del panteón daédrico se encuentra Namira, figura asociada desde tiempos antiguos con la podredumbre, la decadencia y las criaturas que se alimentan de lo que otros desechan. Sus creencias no se limitan a la mera muerte física, gobierna la descomposición, la miseria y los espíritus que vagan entre mundos. A lo largo de las eras, Namira ha sido objeto de relatos contradictorios y de mitologías locales que la entretejen con la creación, la corrupción y la memoria colectiva de pueblos enteros. En diversas tradiciones se la relaciona con Lorcan o Lorcaj en el panteón Cayita, ya sea como tentadora, como corrupción incrustada en un ser o como una presencia que influyó en sus actos durante la forja de Mundus. En los mitos cayitas se narra que Fadomai huyó a la gran oscuridad para dar a luz a Lorcaj. La gran oscuridad llenó entonces su corazón y apareció su nombre, Namira. Según esas leyendas, la corrupción que acompañó a Lorcaj y que más tarde alimentaría figuras como la bestia lunar se conecta íntimamente con la presencia de Namira como fuerza primordial de la oscuridad. En algunas versiones, la interacción entre Namira y Lorcan da origen a elementos cosmológicos importantes como el corazón oscuro, fragmento del vacío que corrompe y consume. Estos relatos no son homogéneos. Algunas fuentes atribuyen a Namira el papel de seductora que convenció a Lorcan, mientras que en otras la representan como la sombra que habitó en su interior. Lo que sí persiste es la idea de que Namira desempeña un papel clave en la tensión entre creación y vacío, entre vida y corrupción. Los cayitas la conocen por variantes del nombre, Namira o Namirra, y la identifican como la gran oscuridad, el espíritu antiguo, el vacío. Para muchos clanes, Namira no es una figura que se adore con orgullo público, más bien se le apacigua o se le reconoce con temor reverente. En relatos cayitas antiguos se le llama Urdra, un término comparado con títulos aplicados a otras deidades importantes como Nocturnal, lo que sugiere un reconocimiento de su antigüedad
y de su poder. La relación entre Namira y los Callitas está cargada de ambivalencia. Por un lado, se le atribuye la capacidad de corromper espíritus y convertirlos en Dromatra, Callitas transformados, condenados a la sombra. Por otro lado, sus poderes se entienden como conectados a la eternidad y a la naturaleza cíclica del espíritu. En la mitología Callita, episodios como la influencia de Namira en Lorcag o la emergencia de los Dromatra reflejan la manera en que la gran oscuridad opera desde lo más íntimo de los corazones y de las tradiciones culturales. Por ejemplo, en las tradiciones de los Richfolk y de ciertos clanes de tierras altas, Namira adquiere matices distintos. Se la considera reina espíritu, diosa de la muerte y figura asociada con finales y renacimientos. Para esos pueblos, su papel puede combinar tutelaje sobre espíritus con ritos funerarios y de paso. En algunos relatos, Namira se ve conduciendo almas hasta alcanzar una forma de iluminación a través del sufrimiento. Es decir, en ciertas interpretaciones, su rol no es únicamente malicioso, sino también funcional dentro de un ciclo de muerte y renacimiento. Las representaciones físicas en Namira son múltiples y siempre inquietantes, desde figuras encapuchadas y esqueléticas hasta imágenes viscosas y babosas que mezclan rasgos humanoides con formas de molusco o antrópodo. Su emblema frecuentemente incluye murciélagos. Los textos relatan que los Callitas ven en las criaturas carroñeras babosas, arañas, cucarachas, gorgojos y demás, tanto heraldos como espías de su culto. El vacío escurridizo o la oscuridad tras el mundo es la región asociada a su dominio en Oblivion, un lugar sin resplandor, habitado por formas que prosperan en la decadencia. Lamentablemente, no se tiene mucha información de cómo es este lugar. De hecho, casi que ni siquiera se sabe cómo se vería, apenas si se tienen imágenes o un poquito de lore para poder proporcionar un poco de información, pero de lo que sí sabemos es de sus artefactos. Entre ellos, al servicio de Namira aparecen objetos cuya naturaleza refleja sus creencias. El anillo de Namira, que puede conferir beneficios a quien devora cadáveres. El corazón oscuro, fragmento de vacío con capacidad para devorar almas. La mano de Namira, reliquia corruptora que envenena su entorno. Estos artefactos no son meros tesoros, son instrumentos que cambian la relación del portador con la vida y la muerte, y que por su naturaleza atraen tanto a devotos como a investigadores y héroes dispuestos a pagar un precio por su uso. Y obviamente, si hay seguidores, hay un culto. El culto a Namira atrae sobre todo a quienes han vivido en la marginación. Los motivos para afiliarse rara vez son seducción por poder convencional. Los iniciados se acercan porque encuentran en la doctrina de Namira una explicación de su condición y una comunidad que lo normaliza. El proceso de entrada suele implicar pruebas de repulsión, por ejemplo, un consumo ritual de comida repugnante, contacto físico con objetos en descomposición, permanecer en lugares inmundos donde nadie se atrevería a estar siquiera un minuto. Todas estas pruebas están diseñadas para disolver los tabúes sociales y reconfigurar la respuesta emotiva del individuo. Al completar estas pruebas, la experiencia interior se transforma, la repulsión inicial y el estigma externo se reinterpretan como ofrenda
y privilegio. El sentido de pertenencia que genera no es solo práctico, es identitario. El culto ofrece un relato alternativo. La decadencia no es vergüenza, sino verdad. La marginación no es falla, sino elección consciente. Entre los fieles existe una sensación de comunidad que nivela diferencias. La belleza y la fealdad dejan de ser categorías relevantes y la experiencia compartida de la oscuridad se vuelve vínculo. Las formas del culto varían desde la vida en colonias subterráneas hasta rituales de sacrificio practicados por clanes de Richfolk u otros grupos que integran ofrendas de sangre, danzas y pactos con la oscuridad. Sin embargo, la dinámica del culto también es excluyente. No todos los iniciados se adaptan. La expulsión ocurre gradualmente debido a que las personas sometidas a las pruebas pueden presentar dudas, renuencia a participar en ritos extremos o incapacidad para abandonar prejuicios que llevan a que el individuo sea marginado de nuevo. El fenómeno resulta doblemente cruel. La persona es rechazada primero por la sociedad y después por la comunidad que le ofreció refugio, quedando en un vacío social y espiritual. Los desechados experimentan una profunda desorientación identitaria y emocional. Pero dejando de lado eso, ahora hablemos de los rituales. El culto a Namira se organiza en rituales que van desde la vida austera en la miseria hasta ceremonias de extrema violencia. Algunos clanes callitas realizan la danza de Namira alrededor de las hogueras en ciertos rituales que mezclan celebración y sacrificio, desnudez como renacimiento, pintura oscura que simboliza la muerte, untamientos de sangre como vínculo con lo profano. En tribus aisladas se practican sacrificios humanos y comidas rituales. En otros contextos, las prácticas se manifestaron como tabús silenciosos. La vida de los olvidados, su rechazo a la luz y sus hábitos insalubres se convirtieron en un testimonio de un culto que prospera en el secreto. El día tradicional de invocación asociado a Namira remite a determinados cálculos rituales regionales. Entre las fuentes se menciona el día Maruk, el 9º día de la segunda semilla, como un momento en el que su influencia es especialmente conmemorada en ciertas culturas. Estas fechas sirven para concretar ritos y realizar la identidad grupal. Pero dejando de lado los ritos, ¿qué tal si hablamos de la historia que ha acontecido en el mundo? A lo largo de esta, en Tamriel han ocurrido numerosos episodios que señalan intentos de Namira por arraigarse en comunidades humanas o callitas. La mano de Namira, por ejemplo, fue usada para corromper un Hist argoniano en Shaltix, la leyenda del recolector de piedras en el Templo de los 7 Enigmas, cuya obsesión por los secretos condujo a la catástrofe y a la liberación de Dromatra. La plaga de hechizos creada por magos Kimer, que luego fue sellada por los señores Kimeri, y la corrupción del mundo de la vida en Black Heights, mediante la obra de un pintor que, vencido por la desesperanza, abrió una puerta a la oscuridad. Esas historias muestran dos caras de la influencia de Namira: la corrupción como poder corruptor y la corrupción como catalizadora de cambios culturales y litúrgicos. Pero si tenemos que hablar de algo curioso, también está cómo es que se lleva con sus demás amigos, los príncipes Daedra. Bueno, Namira no actúa en un vacío teológico, así que sus relaciones con otros príncipes y deidades son bastante complejas. Frecuentemente se la enfrenta a figuras como Asura, Kenarti o Ebonarm, y su sacerdocio ha chocado con cultos de Arkai. En ocasiones ha cooperado o se le ha visto en conflicto con entidades que custodian fronteras espirituales.
Los cantores del crepúsculo, Hircin y otros héroes mitológicos aparecen en relatos donde se contienen o se contrarrestan las invasiones de la oscuridad. En esas antagonías se revela que la influencia de Namira se configura tanto como amenaza espiritual como componente de un ecosistema religioso más amplio. Pero si dejamos de hablar de todo este rollo de historia, podemos interpretarlo de diferentes maneras. Está la social y la psicológica. Desde una perspectiva social, la adhesión a Namira puede entenderse como una respuesta a exclusión y trauma. El culto ofrece narrativa y comunidad a quienes han sido estigmatizados psicológicamente. La conversión implica un proceso de resignificación. Aquello que fue fuente de vergüenza se transforma en eje identitario. La repulsión se torna orgullo ritual. Los rituales actúan como herramientas de reprogramación emocional y de cohesión, y la comunión en la miseria ofrece un sentido de pertenencia que la sociedad dominante niega. Al mismo tiempo, el culto funciona como un espejo, revela las fallas de una comunidad que margina y oculta sus dolencias. La existencia de Namira y de sus fieles obliga a los pueblos a afrontar la presencia persistente de la miseria, la enfermedad y la muerte. Su culto es, en ese sentido, una respuesta subterránea a una realidad que no admite soluciones fáciles. La presencia del culto de Namira deja huellas en la cultura material y simbólica. Mitos de terror, ritos funerarios alternativos, tabúes que reconfiguran relaciones familiares y sociales. Las comunidades que han sido tocadas por su influencia desarrollan prácticas defensivas, desde sellos, cantos purificadores, ordenanzas de limpieza espiritual y una memoria colectiva cargada de advertencias. Para los investigadores y académicos, los testimonios sobre Namira son fuente de estudio sobre cómo la religiosidad puede articularse alrededor de la repulsión y la supervivencia. Así que demos una pequeña reflexión final. Namira representa una constante incómoda, la decadencia como componente irreversible de la vida. Su culto no es sencillo de clasificar como maldad pura ni como simple marginalidad. Es una amalgama de mitología, necesidad social y respuestas existenciales. Para los devotos, Namira ofrece coherencia donde hubo fragmentación. Para los observadores, ofrece una advertencia. La civilización que oculta sus heridas la alimenta. La figura de Namira y la forma en que sus seguidores se organizan y se expresan son, en última instancia, un recordatorio de que las sombras no desaparecen porque se les ignore. Crecen y se entretejen en las grietas mismas que la luz pretende sellar. Si te gustó este video, por favor, suscríbete. Me harías un gran favor al darle a la campanita y por favor, dale like y compártelo con tus amigos si es que es posible. Yo soy Demo y por favor, cuídense mucho, mis amigos.